Y lógicamente la victoria del Sheriff en el Bernabéu le va a salir cara al Real Madrid. Es cierto que tampoco estamos, pues, digamos, con una mano atrás y otra adelante, pero sí es cierto que esta derrota de fase de grupos nos va a costar 3 millones de euros, que es exactamente lo que la UEFA da o con lo que la UEFA premia a cada equipo por cada victoria. 2,8 millones a cada equipo por cada victoria. Y la verdad es que en este sentido el Sheriff, hombre, no digo que se vaya a hacer de oro, pero para la plantilla que tienen y el presupuesto que tienen es desde luego una ayuda bastante grande. Al Real Madrid quizá le suponga menos, pero sí es cierto que siempre hace daño y escuece perder ya no solo el partido, sino también el dinero. Habrá que esperar efectivamente a que el Real Madrid pase a la siguiente eliminatoria, asumiendo que va a ganar más partidos, para, además del pase, sumar también el dinero que se le da por clasificarse. Así que bueno, en este sentido ya digo que no es que estemos como para necesitar 3 millones de euros, pero lógicamente siempre sumar, lógicamente viene muy bien, y en este sentido 3 millones de euros, perderlos en una noche frente a un equipo que yo creo que todos asumíamos íbamos a ganar, pues hubiera sido juntarlos con los otros 3 que conseguimos frente al Inter de Milán y haber sumado ya en 2 partidos 6 millones de euros en ingresos, pues que al final es el salario de alguno de los jugadores, así que tampoco desde luego habría venido nada mal. Espero que esto haya sido simplemente un tropiezo, espero que haya sido una advertencia, una llamada de atención, que ponga a todos los jugadores y al entrenador en sobreaviso de que la Liga y la competición, la Champions, se puede hacer realmente larga si no estamos bien centrados y bien focalizados en lo que es realmente importante. Así que bueno, espero que todo el mundo haya tomado nota de esto y que no solo no se pierdan más partidos, sino que por supuesto no se siga perdiendo dinero, porque es que tampoco es que estemos para regalar, a pesar de que lógicamente las cuentas yo creo que están más que bien cubiertas. Y lógicamente otra muy buena noticia, aparte de los límites salariales, es la noticia que ayer se hacía oficial de que el 100% de público podrá volver a los estadios de fútbol a partir del 1 de octubre. Evidentemente entiendo que habrá restricciones, entiendo que habrá limitaciones, sobre todo con el tema de las mascarillas, que de hecho la gente muy probablemente sea la primera responsable a la hora de acudir al estadio, estar en masa, lógicamente, dentro de un evento deportivo, y bueno, pues sobreentender que lógicamente lo mejor para todos es ser muy prudentes, que el hecho de que se haya dado vía libre a poder llenar lógicamente los estadios no significa que nos comportemos como irresponsables, sino que por el contrario mantengamos y observemos todavía unas mínimas normas de seguridad que nos hacen bien a todos, básicamente. O sea, es que esto no es una cosa caprichosa, sino que al final pues nos viene bien a todos mantener distancias, tener cuidado y todo ese tipo de cosas. Pero en cualquier caso nos viene muy bien porque, por ejemplo, para el Real Madrid, en este caso concreto, es la posibilidad de volver a recuperar el 100% de venta, o mejor dicho, de ingresos por ticketing, que es la vuelta precisamente a los estadios y que era la tercera pata del banco que le faltaba a todos los clubes, y en este caso hablo del Real Madrid, precisamente para volver a ver ingresos más normales o más habituales después de 2 años prácticamente con el tema de las restricciones por COVID, que son las que han terminado pues dinamitando un poco los ingresos de todos los equipos, aunque como habéis visto el Real Madrid a nivel financiero pues la verdad es que tiene pocos problemas, por no decir ninguno. Pero en cualquier caso es una buena noticia, no solo por el tema de los ingresos, sino por el tema del espectáculo, porque lógicamente tener un 100% de gente en el Bernabéu va a permitir también el juicio sumarísimo del público. Eso es algo de lo que se libró completamente Zidane por diferentes circunstancias, y bueno, pues al final ese tipo de cosas, la música de viento va a sonar en el Bernabéu cada vez que no hagamos una actuación apropiada o que hagamos una actuación como la de ayer. Así que bueno, preparémonos para lo mejor y también para lo peor. Y lógicamente después del partido mucha parte o buena parte de la prensa se fue a los aledaños del Bernabéu precisamente a sacar lo que la afición llevaba dentro, es decir, a que la afición tuviera voz en esos instantes en los que más amarga te sabe la derrota, y darles la oportunidad de que se expresaran. Y lógicamente, como era de esperar, la afición estaba muy, muy cabreada, la afición estaba muy caliente, precisamente porque lo que había visto en el estadio no le había gustado nada. Decían, por ejemplo, no podemos poner lógicamente imágenes del vídeo por temas de copyright, pero muchos de ellos decían que era una vergüenza cómo se podía dejar que una vez que has pagado tu entrada, que te has gastado el dinero, ver una vergüenza y un espectáculo como el que hemos visto hoy con una derrota frente al Sheriff. Otros estaban muy mosqueados por el planteamiento de Ancelotti, por la lectura que había hecho del partido, por el hecho de que, fijaos, ¿por qué Miguel Gutiérrez estaba en un partido de Champions? Otros decían que
por qué se ponía a Camavinga a crear el juego cuando Camavinga tiene que jugar mucho más atrás, algo con lo que sinceramente no estoy del todo de acuerdo, porque precisamente su evolución en el Rennes ha sido exactamente al contrario y ya ha demostrado que jugando más adelante puede aportar muchísimo. Y en definitiva y en general, pues una crítica básicamente sin filtros, una crítica pues lo propio de estar muy cabreados precisamente porque se ha disparado a puertas, se ha intentado y no se ha conseguido. También mucho fruto de la rabia, de la impotencia, porque más allá de que no fuera el resultado esperado, lo cierto es que el Real Madrid no se dejó nada en ataque, en el sentido de que lo intentó, dominó el partido y no se pudo, pero lógicamente eso a la afición del Real Madrid no le vale, y es que esto es el Real Madrid, o sea, es que nuestro ADN es este, o sea, a ti te pinta la cara de esta manera un equipo como el Sheriff y evidentemente tienes que estar jodido, cabreado y no entenderlo. Y no hay más. O sea, no se puede decir, bueno, miramos ya para adelante, vamos a otra cosa. No, es que el Real Madrid es esto. Es crítica y exigencia constante y sin parar. Así que bueno, veremos a ver, pero desde luego frente al Español tenemos que dar una imagen completamente diferente. Y ahora voy a redundar un poco en un vídeo que hice precisamente ayer cuando comentaba lo de Marco Asensio, de por qué no jugó ni un solo minuto a pesar de todos los cambios que hizo Ancelotti de golpe. No agotó de hecho los cambios y sin embargo Asensio, que había sido importantísimo frente al Mallorca, pero también irrelevante frente al Villarreal, pues no había salido. Evidentemente, cuando no te están saliendo las cosas, se espera que evidentemente jugadores del estilo de Marco Asensio, que el otro día hacían un hat-trick y podía haber hecho incluso más goles frente al Mallorca, pues estén precisamente para abrir la defensa del, en este caso el Sheriff, y marcar goles. Sin embargo, no estuvo. Ya os lo dije, Marco Asensio ayer, yo creo que cuando Ancelotti ve cómo efectivamente el Sheriff mete el autobús y van a jugar al fútbol que tienen que jugar, porque es que son un equipo pequeño, que es el antifútbol, meterse, encerrarse y tal y cual, evidentemente sabe que no puede sacar jugadores del perfil de Marco Asensio que van a ir siempre por el interior, siempre a la media punta, siempre por detrás del delantero, siempre por el frente del área, por el frente de ataque, pero siempre por dentro, sino que tiene que intentar desbordar, tiene que intentar sacar el juego por las bandas e intentar abrir la defensa desde las bandas. No es muy vistoso porque al final poner tiros al área, básicamente colgar pases, tampoco es que sea de lo más estiloso, pero en cualquier caso cuando ya estás en una situación desesperada es lo único que te falta, y el problema es que los pases que se pusieron al área pues tampoco fueron de una grandísima calidad, y en este sentido pues lo acabamos pagando. Pero el asunto es que precisamente por eso Asensio yo creo que no debía estar en ese esquema, porque al final tener otro jugador intentando abrirse paso por el interior donde había 107.000 hombres, pues hombre, yo creo que tampoco tenía demasiado sentido, y en este aspecto yo creo que a nivel táctico hizo bien, porque hubiera sido prácticamente una pérdida de tiempo tener a Asensio por dentro buscando hueco donde realmente es que no había, porque estaba todo atestado de gente por el centro, entonces no tenía demasiado sentido, y ese es un poco el motivo por el que no salió ni jugó ni un minuto. Y bueno, si hay algo que rescatar de este partido fue un nuevo récord de Karim Benzema, que ayer con su gol anotado de penalti, bueno, pues hacía el que es el número 72, pasaba por delante a Raúl González del Real Madrid y se convertía en el cuarto máximo goleador de la Champions, lógicamente todavía por detrás de otros históricos como Robert Lewandowski con 75, Leo Messi con 120 y por supuesto el inigualable Cristiano Ronaldo con 136. Todavía le queda mucho, pero yo creo que es un camino que tiene medio andado. Además se convirtió en el primer jugador en en anotar goles en 17 temporadas en Champions diferentes, y es que lleva ya prácticamente toda la vida. O sea, Karim Benzema es un veterano de esta competición y del fútbol en general, así que bueno, es de lo poco rescatable realmente del partido de ayer, porque sinceramente tampoco es que fuera un grandísimo partido de Benzema, no fue un grandísimo partido de prácticamente nadie, sobre todo de los jugadores de ataque, a pesar de que Vini provocó el penalti, a pesar de que Benzema marcara el gol. Sí es cierto que el ataque no puede permitirse 31 disparos a puerta, o 31 disparos y no ser prácticamente ninguno de ellos incisivo, peligroso, llevar peligro. Es cierto que también el portero del Sheriff, la verdad es que hizo un partidazo, las cosas como son, tuvo 2-3 intervenciones mágicas, pero para todo el volumen de disparos que llevamos a cabo, creo que no fue ni mucho menos suficiente, y de hecho eso no es lo que busca el Real Madrid. El Real Madrid tiene que generar prácticamente en cada disparo una ocasión manifiesta de gol, y en este sentido pues la verdad es que creo que es de lo que más adolecimos anoche. Y bueno, pues como digo, después de rescatar este pequeño récord que seguro a nivel individual pues le hace mucha ilusión y todo eso, hay que mejorar y mucho, porque el Real Madrid no puede tener un ataque tan endeble como el que ha mostrado en los dos últimos encuentros.
Y luego, lógicamente, pues ayer es que hubo para todos, o sea, todos los que estuvieran implicados principalmente en tareas defensivas, ayer recibieron críticas y uno de ellos, lógicamente, fue Casemiro. O sea, Casemiro es un jugador que, bueno, pues ha pasado de ser el hombre de Ancelotti, o sea, perdón, el hombre de Zidane, uno de los fijos con Zidane, que es precisamente en las 2 temporadas primeras del entrenador francés donde más destaca en esta segunda etapa, precisamente porque genera y hace y ejerce de pivote defensivo y prácticamente de cierre completamente de la defensa, y además con una tarea y una labor excepcional porque el Real Madrid encaja poquísimos goles, ha pasado a de alguna manera estar un poco más perdido con Carlo Ancelotti. ¿Por qué? Porque Casemiro tiene ese aspecto defensivo que ahora mismo en este Real Madrid se está abandonando progresivamente, y al final el tener que jugar mucho más arriba, el tener que jugar más fuera de posición es lo que de alguna manera le está pasando factura, porque el jugador, en mi opinión, se ve un poco perdido. Al contrario que Camavinga, que por ejemplo es un poco al contrario, adolece de ese aspecto contundente que tiene Casemiro en defensa, tiene ciertas lagunas defensivas todavía que tiene que mejorar, como bien dijo Ancelotti el otro día, pero que por ejemplo tiene mucha más salida de balón, tiene mucha más creatividad, tiene mucha más idea a la hora de sacar el balón jugado desde atrás, desde campo propio, pues lógicamente creo que se desenvuelve mejor en este tipo de fútbol, pero Casemiro personalmente creo que lo va a pasar mal esta temporada como no consiga realmente adaptarse a este nuevo tipo de juego del Real Madrid. Y precisamente ayer mucha gente, precisamente en el vídeo donde hablaba la afición, uno de los jugadores más señalados también era también Casemiro. Lógicamente me da pena, pero es verdad, o sea, es que es otro tipo de juego donde el jugador lógicamente está ciertamente más perdido que lo que estaba con Zidane en otro tipo de Real Madrid completamente distinto. Efectivamente, ayer uno de los más críticos, una de las voces que se alzaban por encima del resto, era la de uno de los, bueno, capitanes sin brazalete, que sin embargo, fijaos cómo son las cosas, este año parece que no es que vaya a tener menos presencia con Carlo Ancelotti, pero sí que de alguna manera parece que no está siendo tan importante con el técnico italiano, y además incluso sus actuaciones se están quedando ciertamente en entredicho. Se trata de Casemiro, que ayer, cuando pasaba por los micrófonos, se mostraba crítico con el equipo, especialmente con el aspecto defensivo en el que él lógicamente también está envuelto. Decía, hay que tener más atención a nivel defensivo. Luego añadía que lógicamente esto es fútbol, resulta que ellos han tirado 2 veces, han marcado 2 goles, nosotros hemos estado disparando y no hemos hecho mucho. Si no aciertas, si no marcas arriba, al final te termina perjudicando atrás. Efectivamente, en un Real Madrid que está totalmente, prácticamente volcado a la verticalidad, al ataque, lógicamente a la fase ofensiva, pues evidentemente está claro que si no marcas goles pero desatiendes la parte defensiva y te los hacen, entonces sí que tienes un gran problema. Y en este sentido ayer se mostró de manera clara. El problema es que, como digo, Casemiro, entre otros, fue también parte responsable de ello, y evidentemente, aunque nos duela y aunque nos llame la atención, puesto que fue uno de los jugadores clave con Benzema, que disfrutó o ha hecho de hecho sus mejores 2 temporadas en el Real Madrid con Zidane, pues está viniéndose un poco abajo, también porque el estilo de juego obviamente le perjudica un poco más, teniendo en cuenta que no se ha construido sobre la base de una buena defensa, sino más bien sobre la base de un fútbol que tiene que ser vertical, espectacular, de marcar goles y todo este tipo de cosas. Así que bueno, pues en este sentido creo que Casemiro también tiene que hacer autocrítica, mirarse un poco el ombligo, ver a ver qué es en lo que está fallando y lógicamente tratar de coordinarse mejor con los que tiene atrás, precisamente para cerrar un poco más a nivel defensivo al Real Madrid, porque si no nos van a apuñalar muchas veces, y como no estemos con dinamita arriba, la cosa se viene abajo. Y bueno, pues luego Courtois efectivamente también se mostraba crítico con el aspecto defensivo una vez más del Real Madrid. Decía que en un saque de banda hay uno solo y eso no puede pasar, que es efectivamente la jugada que dio origen al segundo gol del Sheriff. Hombre, yo personalmente creo que, y no lo voy a repetir más, o sea, efectivamente, más allá de que tú juegues un fútbol ofensivo y que asumas que efectivamente la defensa va a ser, digamos, el eslabón débil de tu equipo, lo cierto es también que hay cosas que cuando se está en fase defensiva no pueden ocurrir. O sea, no puede, como dice Courtois, dejar a un tío solo
en un saque de banda, que es luego el que precisamente genera el segundo gol. Y por supuesto, vuelvo a reiterarme en el fallo de Miguel Gutiérrez en el primer gol, cuando pierde completamente la marca del jugador y le deja correr, le deja solo y él se queda atrás completamente. O sea, ese tipo de detalles no pueden ocurrir. Es cierto que te pueden pillar en contragolpes con la defensa muy adelantada, que te pueden hacer un gol de jugadas aisladas, todo este tipo de cosas, pero luego los aspectos defensivos más técnicos, sobre todo de jugadores que ya están experimentados como Alaba, como Nacho, tienen que estar ahí. O sea, se tiene que ver. No se puede fallar en ellos. O sea, dejar a un tío, no correr con un tío y dejar la marca completamente sola, dejar al jugador que remate en posición franca o dejar que se genere un saque de banda un tío solo precisamente para que genere otra ocasión de peligro u otra ocasión de gol. Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. ¿Me entendéis? Ese tipo de cosas no pueden ocurrir. Entonces, lógicamente hay que estar mucho más concentrados, mucho más pendientes, porque si no nos va a tocar tener que remontar prácticamente todos los partidos. Vamos a tener que empezar todos los partidos desde 0-1. ¿Me entendéis? Y a esto es a lo que yo creo que se refiere Courtois, porque al final él va a estar vendido prácticamente toda la temporada, más luego alguna de las paradas que hizo, de las que siempre hace, que salvó todavía incluso algún gol. Y efectivamente, como bien comentan por aquí, en Diario Marca, nadie le puede echar la culpa de esta derrota a Sergio Ramos. Evidentemente creo que es una perogrullada, pero es importante reconocerlo, es importante decirlo. Esto es básicamente de Diario Marca, de bueno, pues varias personalidades del fútbol que están comentando el encuentro y dan sus sensaciones y todo este tipo de cosas. Y bueno, pues ya sabéis que en este tipo de partidos también a Ramos se le achacaba y se le criticaba mucho por el hecho de perder a veces la concentración, perder las marcas y cometer errores infantiles que nos costaban goles. Pero como he dicho ya en el vídeo de Fede Valverde, es que el Real Madrid, una vez que asume que tiene que ir al ataque, que tiene que ser ofensivo, que tiene que jugar un fútbol espectacular, como decía Ancelotti en la rueda de prensa, tiene que asumir que le van a hacer muchos más goles. ¿Me entendéis? O sea, vuelvo a decir lo mismo, cuando estaban Ramos y Varane en la última temporada de Cristiano, incluso en la temporada del doblete, y en las anteriores, que el Real Madrid jugaba un fútbol mucho más vertical, mucho más ofensivo, mucho más de contragolpe, el Real Madrid le hacían muchos más goles. El Real Madrid dejaba la defensa mucho más desguarnecida de lo que la dejaba con el Madrid de Zidane de las últimas 2-3 temporadas, porque el Real Madrid de Zidane, de la segunda etapa de Zidane, se construyó sobre la base del orden táctico y de la defensa. Por eso también hacíamos muy pocos goles en ataque, porque el Real Madrid estaba más pendiente del aspecto defensivo que del aspecto ofensivo. Y eso ahora mismo es exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. ¿Entendéis? Entonces, a partir de aquí tenemos que asumir que se va a cometer errores defensivos, que vamos a dejar muchas veces desguarnecido completamente la defensa, que Courtois va a estar vendido, porque si el Real Madrid quiere hacer este tipo de fútbol, tiene que asumir que esto va a ocurrir y que esto puede pasar. Por eso el Real Madrid tiene que ser pura dinamita en ataque y marcar todas las ocasiones que tenga, o casi todas, precisamente porque sabe que seguramente alguno le va a caer. Luego, uno de los artículos que me he cruzado por aquí precisamente va en la línea de que Miguel Gutiérrez dio el nivel exigido pese a la derrota y que poco a poco se hace hueco en el equipo de Ancelotti. Bueno, dejadme que os diga que yo personalmente no estoy del todo de acuerdo, puesto que ayer en general ya el equipo y sobre todo a nivel defensivo no estuvo nada acertado, y eso lógicamente incluye también al lateral izquierdo, a Miguel Gutiérrez, que a pesar de intentarlo, tuvo un disparo ahí a puerta muy bien, en mi opinión muy bien dirigido, pero que se marchó por poco por alto. No estuvo donde tiene que estar, y especialmente en el primer gol, que para mí es él y un poco Alaba los responsables de perder la marca del jugador, pero es que se ve perfectamente en las imágenes aéreas como el jugador del Sheriff le adelanta y él pierde la marca y no le sigue. No le sigue, el jugador del Sheriff ya va al remate y sin embargo Miguel Gutiérrez le ha dejado metros atrás. ¿Me entendéis? Miguel Gutiérrez no sigue la marca, no sigue al jugador, y cuando dan el salto, Alaba da la vuelta y se encuentra con un jugador ya en el aire preparado para rematar en una posición franca sin ningún tipo de marcaje. Evidentemente eso no puede ocurrir. Y es lo que hablamos del pobre nivel defensivo que estamos mostrando.
Y quizá pueda ser fruto de la experiencia, como decía uno de los aficionados. Quizá a lo mejor a Miguel Gutiérrez no le venía bien jugar el partido de ayer como lateral izquierdo y a lo mejor tener a un Nacho en esa posición o a un incluso, bueno, a Marcelo ya no creo que esté para ello, pero incluso a Alaba como lateral izquierdo a lo mejor no se le hubiera escapado esa marca, ¿me entendéis? Aunque también fue parte responsable, aunque yo creo que por la cara que puso se le sorprendió, porque le venía por la espalda evidentemente y no creo que fuera él el responsable tanto como Miguel Gutiérrez. Así que yo creo que no es precisamente el partido en el que haya que destacar la labor de Miguel Gutiérrez como lateral del Real Madrid, sinceramente. Por cierto que, bueno, pues para alegraros un poco la mañana, después de la losa que se nos vino encima ayer con la derrota del Sheriff, que lógicamente va a durar unos cuantos días teniendo en cuenta la entidad del rival que ahora es líder del grupo de Champions. Bueno, pues dejadme que os diga que en Sport 1 ayer en Alemania decían o andaban diciendo una cosa que yo creo que, bueno, pues de alguna manera os va a alegrar el día. Sabéis que, bueno, ya prácticamente es innegable que el Real Madrid algo tiene con Erling Haaland y que lógicamente el Borussia Dortmund es consciente de ello, y siendo consciente de que el noruego se va a marchar la próxima temporada, pues empiezan a mover piezas y a escanear el mercado a ver con quién pueden reemplazar al joven jugador. Y parece que, según Sport 1, Anthony Martial, que no es un jugador que esté teniendo mucha suerte sinceramente en el United, podría ser el elegido para efectivamente reemplazar a Haaland. Según la fuente que comentaba esto mismo, bueno, pues el Dortmund está buscando jugadores jóvenes entre 18 y 25 años para reforzar la delantera, y él está más o menos ahí. El problema es que el jugador tiene un sueldo de 15 millones de euros al año y tendría que rebajarse considerablemente la ficha para llegar al Dortmund. A mí, al contrario de lo que dice esta fuente, no me parece que Martial sea precisamente el perfil del Dortmund, teniendo en cuenta que el Dortmund suele fichar más bien gente, entre comillas, desconocida, es decir, gente que tiene una proyección futura, que no ha estado en equipos grandes, que se le trae precisamente para hacerle a gusto del propio entrenador, a gusto del propio equipo. Y bueno, pues de alguna manera Anthony Martial, aunque no haya tenido protagonismo en el United, pues ya tiene un nombre y además tiene un sueldo, y evidentemente ese sueldo es lo que creo que no les cuadra. Entonces, bueno, veremos a ver, seguramente haya más nombres sobre la mesa, pero como dicen en Sport 1, lo bueno para los madridistas es que si ya se está moviendo es porque saben y asumen que Haaland se va a marchar. El que definitivamente tenía ayer otra oportunidad para reivindicarse, y si bien es cierto, y vaya esto por delante, que no lo hizo del todo mal, sin embargo, al final la falta, el poco gol que tiene, yo creo que es lo que más le está pasando factura, porque a día de hoy al madridismo sinceramente de poco le vale tener a jugadores que deslumbren en sitios del campo que realmente no trascienden y no se transforman en nada, es decir, lugares del campo donde, bueno, puedes brillar con una ruleta, con una marsellesa, cosas de ese tipo, pero que realmente no le aportan nada, no aportan valor añadido al juego del equipo y, por supuesto, no derivan ni mucho menos en goles. Estamos hablando, lógicamente, de Eden Hazard, que ayer, como digo, tuvo una primera parte en general bastante interesante, seria, moviéndose, detallitos, cosas de ese tipo, pero es que el problema es que tiene tan pocas miras de cara al gol, tiene tan poca perspectiva de transformar todo lo que hace en el campo en goles, que evidentemente a este Real Madrid, no voy a decir que no le sirve, pero es cierto que se le queda corto. O sea, lo que él tiene ahora mismo que ofrecer en el almacén no es lo que el Real Madrid necesita. El Real Madrid necesita jugadores más verticales, más incisivos, con mucho mejor disparo a puerta, con mucho más peligro sobre los tres palos de la portería contraria, con mucha más velocidad, con mucha más verticalidad, con mucha más transición hacia zonas realmente de peligro, de ataque, donde puedes crear ocasiones, grandes ocasiones en la portería del equipo rival. El hecho de que estés por el frontal del ataque, entre medio campo y la media luna del área rival, haciendo cositas y tal, pues hombre, está bien, ¿vale? Queda muy bien para la vista, son destellos bonitos y tal, pero realmente es que Hazard a día de hoy es que no tiene gol, o sea, es que está completamente seco y realmente no puede ofrecer mucho más, y tampoco es un jugador de los más rápidos, ni físicamente un portento. Entonces la verdad es que no, efectivamente, como bien titulan aquí, Hazard no encuentra su sitio, así que yo personalmente no veo que vaya a ser esta tercera temporada la de su reivindicación, desde luego.
Bueno, justo antes del partido, precisamente frente al Sheriff, había un jugador que se llama Toni Kroos que participaba en una entrevista con Mario Cortegana en Gol España. Y bueno, pues entre otras cosas decía que efectivamente se había pronunciado acerca de Mbappé en el sentido de que, bueno, pues a muchos nos dio a entender que venía Mbappé sí o sí. Sin embargo, finalmente no vino y quiso ayer matizar sus palabras y dijo que, bueno, a ver qué pasa en el futuro. Es difícil para mí decirlo porque no soy el que decide, pero su calidad no ha cambiado. Es un buen jugador y lo que sabemos es que el Madrid le quería fichar, pero al final no lo consiguió. O sea que confirma efectivamente el interés del Real Madrid por ficharle. Todo esto sigue, añadió también sin Mbappé aquí. Creo que estamos bien y para el futuro no ha cambiado en mi opinión. Los mejores jugadores tienen que estar en el Madrid y él seguro que es uno de ellos. Es decir, que de una manera o de otra Toni Kroos sabe que igual que todo el madridismo siente, piensa y cree que efectivamente Mbappé va a jugar en el Real Madrid, pues el alemán lógicamente no es una excepción. Efectivamente, quizá Toni Kroos se precipitó un poco al decir aquello que dijo en verano, precisamente de que dar a entender de que Mbappé estaba pues prácticamente hecho para el Real Madrid. No es que estuviera hecho, pero sí es cierto que el Real Madrid hizo todo lo que pudo por ficharle y al final, pues como nos pasó a todos, que prácticamente nos quedamos con la miel en los labios cuando vimos que efectivamente Mbappé no venía. Pero el hecho de que se vuelva a pronunciar en este sentido y que además lance un mensaje de optimismo diciendo él seguro que es uno de ellos, pues yo creo que nos tiene que alegrar lo suficiente como para saber que, bueno, esta escasez de, digamos, jugadores guía, jugadores faro, jugadores icono del equipo está a punto de terminar, porque una vez que venga Mbappé y muy probablemente Haaland, el Real Madrid volverá a tener a sus líderes dentro del campo y sobre todo y principalmente en el ataque, donde tenemos que ser definitivamente mejores de lo que demostramos ayer. Y bueno, una noticia que ayer personalmente pues me alegraba mucho porque creo que además se lo está mereciendo y porque creo que está poniendo tanto empeño y tanto énfasis en su carrera en el Milán, que además le está saliendo todo y lo está haciendo muy bien, es que dicen que Luis Enrique podría estar pensando en llamar a Brahim Díaz precisamente para la selección española. Hombre, él ya conoce lo que es ir con las categorías inferiores de la selección, pero ahora ya le queda la absoluta, donde evidentemente creo que es uno de los jugadores a los que tiene que llamar precisamente por su desempeño en los partidos con el Milán. O sea, estamos hablando de un jugador que en 7 partidos ha marcado 4 goles, ha dado una asistencia, lleva el 10 a la espalda en un Milán, en todo un Milán, o sea que eso no es cosa de poco y evidentemente está pues con todas las papeletas para ser llamado a la selección. Lógicamente es un jugador de mucho talento, de puro talento, creo que evidentemente le puede servir también mucho a Luis Enrique precisamente ahora para este próximo parón internacional y evidentemente es un jugador que te puede aportar. Lo único pues que lógicamente siendo un equipo diferente, siendo jugadores diferentes, pues quizá tendrá que llevar a cabo algún tipo de acople, algún tipo de fase de asentamiento con sus nuevos compañeros, pero en cualquier caso creo que a nivel individual Brahim Díaz puede entregar mucho a la selección de Luis Enrique y lógicamente como jugador todavía de la disciplina del Real Madrid pues me alegra personalmente porque además es un jugador que se lo merece, es un trabajador nato y desde luego está haciendo sobre todo un trabajo muy silencioso que al final le está dando sus frutos y que le ha rendido ya bastantes resultados, así que bueno, pues ojalá que efectivamente Luis Enrique confíe en él y se lo lleve y bueno, pues podamos disfrutar a Brahim Díaz en la selección española, que es básicamente lo que todos queremos. Y luego vamos, por supuesto, con la famosa foto de Mbappé después del partido del Paris Saint-Germain junto con Messi y junto con Neymar. Había mucho interés precisamente en que esta foto se produjera teniendo en cuenta que, hombre, hace 24 o 48 horas estalló una mini crisis en el Paris Saint-Germain debido a una supuesta mala relación o a un supuesto cambio en la relación entre Mbappé y Neymar, precisamente por lo que le cazaron el otro día a Mbappé diciendo en el banquillo del Paris Saint-Germain. Dejadme que os diga una cosa, esta foto para mí no significa nada, es decir, no creo que haya ningún tipo de cambio ni ningún tipo de cosa nueva. Daos cuenta que quien hace la foto es gente del Paris Saint-Germain que lógicamente recibe instrucciones y seguramente anima a los jugadores a ponerse juntos pues por el hecho de que, bueno, al final fue el primer gol de Messi, se estrenaron en Champions, ganaron el partido, todos felices, todo bien, y bueno, pues ese tipo de situaciones animan a la afición, gustan a la afición y se buscan. No es que saliera de manera espontánea, ¿me entendéis? Entonces, bueno, de alguna manera, pues también ahí está parte de la política del club, o sea, no creáis que esta foto es algo que ha sido espontáneo, ha sido que, no, bueno, es que al final se llevaban bien, no, pasaban por allí, se hicieron una foto los tres, no.
Estas cosas están muy medidas y calculadas. Y evidentemente lo del otro día de Mbappé no es algo que surge así como, bueno, de un día para otro. Evidentemente eso es algo que viene arrastrando y que seguramente el jugador viene notando desde hace tiempo. Y evidentemente eso es algo que no es una crisis de un día, que no es una crisis pasajera, eso es algo que seguramente venga de largo y que seguramente tenga repercusión, sobre todo porque el jugador, como ya conoce su destino y sabe que se va a marchar, pues como que ya va soltando lastre en el sentido de que, bueno, a mí ya no me importa porque total me voy a ir de aquí. Así que tampoco le deis demasiada importancia a esta foto, que son cosas de club, cosas de equipo en las que hay que sonreír, pues lógicamente de cara a la galería. Así que claro, viendo ahora la tabla de los límites salariales de los equipos de la liga, entendemos por qué Javier Tebas hacía unas semanas que afirmaba que el Real Madrid se puede permitir a Erling Haaland y a Kylian Mbappé y por qué el FC Barcelona ni de lejos puede soñar con tener a un jugador como Haaland o Mbappé o incluso haber mantenido a Leo Messi. Y es que el Barça, fijaos todo el escalafón que ha perdido a nivel de tema de límites salariales. O sea, una auténtica burrada. O sea, el FC Barcelona era el año pasado el segundo equipo por detrás del Real Madrid que más se podía gastar en salarios, 382 millones. Y sin embargo ha perdido y ha descendido hasta ni más ni menos que la séptima plaza, con solamente 97 millones que se puede gastar en salarios. Es que prácticamente con eso no hay margen de maniobra, no tienen margen de maniobra. Así que a partir de aquí, ya lo dije en un vídeo, el FC Barcelona tiene que enfocarse ahora mismo en su reconstrucción financiera para poder acometer una reconstrucción deportiva. No hay otro camino. Y por el contrario, el Real Madrid sí que se va a poder permitir a estos jugadores y, como digo, muchos más, porque lo que se puede gastar en salarios es una burrada. O sea, si es que poder gastarte 739 millones de euros en salarios es prácticamente poder pagar supersueldos a prácticamente toda la plantilla. ¿Entendéis? Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego yo creo que aquí no debería haber ninguna duda de que efectivamente Haaland y Mbappé pueden jugar en el Real Madrid juntos, porque por el tema del salario desde luego no va a ser. O sea, el tema del salario es que es, vamos, blanco y en botella, que el Real Madrid se lo puede gastar pues prácticamente en lo que quiera a nivel de poner salarios estratosféricos a cualquier tipo de jugador. Desde luego, una de las cosas que quedó clara ayer es que efectivamente, a pesar del buen inicio en general de la temporada, con Vinicius, con Benzema, con todos, prácticamente, bueno, marcando a pesar, como digo, de los últimos dos tropiezos, es cierto que lo que quedó claro es que el Real Madrid sigue necesitando un Mbappé, o sea, y ya no solo un Mbappé, seguramente también un Haaland, porque una de las viñetas más famosas que han hecho hoy por aquí ha sido precisamente el del Real Madrid tirando 1.000 millones de veces a puerta, así como 31 veces, pero efectivamente sin puntería, disparos realmente pobres, muy flojos, sin peligro, no se llegó a ver, salvo alguna cosa, no se llegó a ver o a entender que alguno de ellos pudiera terminar transformándose. Es decir, el Real Madrid sigue falto de cositas en ataque, y esas cositas en ataque ya solo, en mi opinión, las pueden proveer gente top, gente que tenga una experiencia y una carrera ya contrastada a pesar de su juventud, como pueden ser, como digo, Erling Haaland o Kylian Mbappé. Y listo, porque a pesar de todo, a pesar de que Vini nos encante, nos guste, a pesar de que Benzema nos encante, nos guste, es cierto que al final el Real Madrid yo siento que sigue necesitando ese punta top que de alguna manera desatasca partidos, precisamente con este tipo de situaciones. El otro día nos pasó con el Villarreal, ni un solo gol. Ayer, pues si no es por el penalti, nos quedamos otra vez a cero, y evidentemente te vas dando cuenta de que la delantera vuelve otra vez un poco a las andadas, por unas circunstancias, por otras, pero lo cierto es que para mí este Real Madrid, a pesar de, como digo, ser Vinicius un grandísimo jugador, ser Benzema un grandísimo jugador, el Real Madrid le falta ese jugador que marque las diferencias, y ese jugador, primeramente, Mbappé. Y segundamente, pues yo creo que Haaland, estaréis todos de acuerdo conmigo, que también haría mucha ayuda. Y claro, lógicamente una catástrofe como la que le ocurrió anoche al Real Madrid frente al Sheriff en el Bernabéu, pues ha sido recogido por la prensa mundial, pues que básicamente nos forra a palos y a críticas, o bueno, más bien diría a elogios también al Sheriff, porque por supuesto no es algo que vaya a ocurrir
muy a menudo, o que se suponía que no iba a ocurrir muy a menudo. Por ejemplo, desde el diario Sports MD de Moldavia decían nadie se lo esperaba, uno podría decir incluso que nadie se lo podía creer. El Sheriff venció fuera de casa al Real Madrid en Champions en lo que puede ser la mayor sorpresa de la temporada. Luego, por ejemplo, el equipo decía justo en el blanco, un poco aludiendo a ese mote que tiene, bueno, ese mote, el nombre de hecho del Sheriff, el modesto campeón de Moldavia, se lleva todos los focos al ganar 1-2 en casa del todopoderoso Real Madrid. Luego la BBC Sport pues tampoco ahorraba en elogios, diciendo el club con menos experiencia en la Champions League logra derrotar al 13 veces campeón de la competición el Real Madrid. El medio británico además dicen coincide en que los de Carleto dominaron el encuentro, pero el equipo moldavo fue capaz de aguantar hasta el final. Luego en Alemania, Kicker dice, por ejemplo, algo así como la cenicienta del grupo. El diario califica la victoria del Sheriff de la victoria de la cenicienta del grupo, que desde luego es de todo menos cenicienta. Y en Brasil, en Sport Brasil, dicen la sorpresa más rápida del oeste, haciendo una vez más referencia al Sheriff. Bueno, pues la verdad es que nos está tocando tragar un sapo bastante gordo en el día de hoy, que la prensa mundial destaque lógicamente a un equipo que en teoría venía pues a que no le metieran muchos goles y llevarse la victoria es desde luego una catástrofe, es un ridículo, es un episodio que espero que no se vuelva a repetir, porque la verdad es que no solo te mina ya de cara a la fase de clasificación para la siguiente eliminatoria de Champions, sino que además moralmente y psicológicamente te deja muy tocado, porque te deja con la sensación de que eres mucho más débil de lo que pensabas. Bueno, pues se esperaba que hoy efectivamente la Liga hiciera públicos los límites salariales de los diferentes equipos de la Liga. Y ya sabemos cifras, ya sabemos qué es lo que el Real Madrid puede gastar en salarios, y dejadme que os diga que los números son espectaculares. El Real Madrid puede y cuenta, y además puede hacerlo porque así lo avala la Liga, con 739 millones de euros para pagar a sus jugadores. Y para que os hagáis una idea y lo pongáis todo en perspectiva, el FC Barcelona solamente en esta temporada ha perdido casi 285 millones de su tope salarial. Es decir, que estos tienen casi 300 millones menos para poder pagar a sus jugadores. Dejadme que os ponga precisamente esta tabla para que veáis cómo está el asunto del FC Barcelona. Mientras el Real Madrid se puede gastar 739 millones de euros, el Sevilla es el segundo con 200, el Atlético el tercero con 171, el Villarreal 159, Real Sociedad 127, Athletic de Bilbao 111 y Barcelona 97 millones de euros. Fijaos qué espectacular. O sea, ahora entendemos por qué Messi no podía renovar. Ya dicen aquí, sus problemas económicos son conocidos por todos, y sobre todo con este límite salarial el que ha impedido que Messi renovase como azulgrana y se marchase al PSG. No había otra manera de hacerlo, y por esto precisamente Haaland y Mbappé pueden estar efectivamente en el Real Madrid sin ningún tipo de problema, y precisamente por eso lo decía el otro día Javier Tebas, porque el Real Madrid se mantiene por segundo año consecutivo como el equipo que más tope salarial tiene. Pero el problema es que este año, bueno, el problema no, la buena noticia es que lo hemos subido desde los 468 del año pasado, aumentándolo en 270, con lo cual fijaos cómo son las cosas en el Real Madrid con el tema de los salarios. Una auténtica buenísima noticia. Otro, lógicamente, de los que también pasaba por los micrófonos y además también hacía autocrítica, se conoce que por allí, por esa parte del campo, lo están pasando bastante mal, como así vemos todos, era Fede Valverde, quien decía: no podemos ir todos para arriba, debemos estar concentrados. Efectivamente, el gran problema de todo esto es que cuando tú vuelcas al equipo, y ya lo he comentado muchas veces y ya lo dije en verano, si el Real Madrid quiere hacer un fútbol vertical, si quiere tener velocidad en ataque, si quiere ser desbordante, si quiere ser relámpago en este sentido, tiene que cuidar también mucho el aspecto defensivo, y aún así tenemos que asumir que vamos a ser mucho más débiles en defensa de lo que solíamos ser. Es decir, no se trata de que hayamos cambiado la pareja de centrales. Puede influir también, pero si os vais a los años anteriores a Cristiano Ronaldo, os daréis cuenta de que al Real Madrid le hacían una inmensidad de goles, muchos más que los que nos empezaron a hacer cuando vino Zidane, precisamente porque el equipo se construyó sobre una base y una concentración y un orden táctico, especialmente defensivo, que nos permitió ser de los equipos menos goleados. Sin embargo, cuando estaban Ramos, estaban Varane, pero también Cristiano, y se jugaba un fútbol mucho más vertical, más ofensivo, más al ataque, pues lógicamente nos cosían a goles. Muchos más de los que recibíamos cuando vino Zidane en la segunda etapa.
¿Me entendéis? Entonces, en este sentido, lógicamente hay que asumir que esto puede pasar. O sea, que cuando tú vas con todo el equipo arriba, evidentemente puedes dejar mucho más permeable la fase defensiva. Y en ese sentido ayer, pues nos lo colaron y además bien colado. Así que, bueno, si tú encima no estás muy fino en ataque, pues al final hay partidos como el de ayer en el que te hacen 2 goles y se acabó el partido. ¿Me entendéis? Así que bueno, decía Fede Valverde, debemos cambiar eso, la concentración, no podemos ir todos para arriba, debemos estar concentrados en la marca, nos pasa casi siempre, esperamos que nos metan un gol para reaccionar y eso hay que mejorarlo. Efectivamente, el Real Madrid se va a acostumbrar a tener que empezar a darle la vuelta a los partidos. Hicimos grandes jugadas, a veces el gol no entra, tenemos tristeza y bueno, calentura. En fin, yo ya lo digo, si jugamos a lo vertical, vamos a tener que asumir que nos van a marcar más goles.